Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejí un llavero del sombrero seleccionador. Mide 7.5 centímetros de alto y 10 de diámetro. Espero que te guste, que compartas y que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo subo un nuevo tutorial, ¿ok? Vean, a continuación voy a dar la lista de los materiales. Hola, en esta ocasión vamos a tejer el llavero. Tengo un pedido de Harry Potter un poquito grande. Entonces, ahora me toca hacer el llavero de el sombrero seleccionador. Espero que les guste. Vamos a necesitar estambre angorita en color café, este tono de café, el negro para los detalles como de los ojos o algo así, no estoy todavía muy segura. Vamos a necesitar un gacho de 3 milímetros. Lo mismo que en el anterior, voy a necesitar hilo para coser en color blanco. No sé si blanco. Sí, yo creo que blanco. Vamos a necesitar la aguja. Vamos a necesitar un aro para llavero. Voy a necesitar cuentas. En voy a utilizar naranja. Yo creo que también en color rojo. Vamos a necesitar Shakira en color rojo y azul y piedritas verdes porque no tengo de otro tono. O sea, estoy utilizando lo que tengo. ¿Saben para qué? Para que se vea del mismo, que sean los colores de las 4 casas. Por eso le estoy metiendo naranja, pero le voy a meter, yo creo que, pues sí, es como naranja el Gryffindor. Es que según yo es rojo, pero no, creo que es naranja y verde. Y voy a meter de estas, a ver si puedo, en transparente. Y es que de estas solamente tengo en verde. Tengo un azul. Ah, no, sí tengo otra azul. Pero ya no tengo en colores naranjas, sino... Entonces, voy a ver cómo queda. Y creo que ya. Y vamos a utilizar listones. Voy a usar listón. Ay, espérenme. Vamos a necesitar listón en color. Como son colores, son los mismos colores que les digo, que es en tono azul, naranja, o bueno, tendría que ser algo así como verde. Ay, ya se me hizo un enredijo de listones. Miren, creo que voy a usar voy a usar el azul. No importa que sean diferentes anchos. Yo digo que se van a ver bonitos. Como van combinándolos, van a quedar bonitos. Miren. Así. Voy a necesitar ¿qué será? Es que como no me puedo acordar de los colores, yo siendo tan fanática.
Es que es naranja, creo que es naranja. Es que unos le ponen café, otros le ponen naranja. Déjenlos busco, pero sí es verde, pero yo creo que sí le dejo ese verde. Y el naranja no lo encuentro. Y me falta amarillo, pero es como este. Es este amarillo. Y me falta el rojo o naranja. Déjenlo busco. Bueno, encontré este que tenía, pero no estoy muy convencida, pero bueno, sí se ve bien. Entonces voy a meter varios tonos de listón para que se vea bonito. Y ¿qué más? Creo que ya. Entonces, vamos a comenzar. Estoy pensando si ponerle relleno para que no se deforme. Entonces, vamos a hacer también una capita abajo para que no se deforme y quede bonito el sombrero, ¿ok? Ok, vamos a comenzar con 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Abrazo la cadena que habíamos hecho. Miren, y hago el punto deslizado. Otra cosa, subo con una cadena y ahí mismo empiezo el primer punto bajo. La cadena no cuenta como un punto y tejo 6 puntos bajos. 4, 5, 6. Abrazo la cadena, miren, y hago el punto deslizado. Espérenme, abrazo y hago el punto deslizado. Empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. En la vuelta 3 hago una cadena, ahí mismo empiezo el primer punto. Un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Van 2. Van 3. Cierro con un punto deslizado. Abrazo la cadena con que subí. ¿Ok? Tejo la vuelta 4, que es una cadena, y ahí mismo empiezo 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces, y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo. Ay, bueno, ya llevo el 2. 2, 3. Abrazo la cadena que hice y un punto deslizado. Tejo de la vuelta 5 a la vuelta 8, punto por punto. ¿Ok? No, de las 5 a las 7. Vamos a hacerlo de la vuelta 5 a la vuelta 7, punto por punto, lo tejo y regreso. Subo con una cadena, cierro con un punto deslizado, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 3 veces, y nos da un total de 15 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 3, 4 y el aumento, 3 veces, y nos da un total de 18 puntos bajos.
lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 10 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 11 y 12 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, ahí mismo empiezo el primer punto, tejo 24 puntos bajos en cada vuelta, abrazo la cadena y hago un punto deslizado. La cadena, acuérdense, no es un punto extra, o sea, es la orilla de la vuelta, pero no es un punto. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. No sé si así ya quede bien el tamaño. Voy a ver. ¿Sale? Ok, en la vuelta 14 hago una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 4 y el aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso, 4 puntos bajos, un aumento y cierro con un punto deslizado. Ok, vamos a empezar la solapa. Vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena. 12 veces. 2 puntos bajos, un aumento, 12 veces. Y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya va quedando. En la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y tejo 48 puntos bajos. Y al terminar, abrazo la cadena y cerramos con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así, punto por punto. Ok. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces. No, 12 veces. Y nos da un total de 60 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, creo que ya quedó en el tamaño bien. Y vamos a hacer esto. Sí, vamos a rematar. Es que le iba a hacer una vuelta más, pero no, ya creo que sería muchísimo. Y voy a esconder la puntita del sombrero. Esta. Paso primero la aguja y luego ensarto y hago esto. Y escondo. Vamos a hacer las cejas y la boca. Ok, para las cejas vamos a hacer 10 puntos bajos más una cadena. Y a partir de la segunda cadena vamos a tejer 10 puntos bajos. Los tejo, remato y regreso. Ok, punto por punto. A partir de la segunda cadena. Ok, para la boca vamos a hacer
12 cadenas. A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A ver, que estoy viendo si queda 12. Sí. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a tejer 24 cadenas. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 cadenas. Y cerramos en forma circular las cadenas con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Rematamos y cortamos para ya que quede bien. Si se fijan, estoy escondiendo la puntita dentro de los puntos. Lo tejo y regreso. Ok, ahorita hacemos a un lado la boquita y las cejas. Necesitamos rellenar. No va a ser mucho, pero sí, porque como es llavero, pues se va a hacer feo. Entonces estoy pensando en rellenarlo un poquito y hacerle una tapita para que no pierda la forma. Como ven, vamos a empezar a hacer la base. Yo sé que me van a decir muchas, es que déjalo así. Si tú quieres, déjalo así y no lo rellenes. Pero yo quiero que le dé un poquito de forma, porque sí se va a deformar. Cuando tú lo traes cargando, pues se va a deformar. Entonces, vean, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 es una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Una disculpa. Ok. Un aumento 6 veces y nos dan 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vamos a rematar dejando bastante estambre para unirlo. ¿Ok? Si quieres, puedes pegarle un cartoncito. Eso es a tu gusto y ya para que quede durita la parte de abajo. Voy a ver si no se deforma. Si veo que se empieza a deformar, sí meto el cartón. Y ven, en donde dejamos la cadena flotante, ahí lo voy a unir. Ven que tejí cadena atrás y eso.
va punto por punto, lo uno y regreso. Así. ¿Ok? Vamos a hacerlo y regresamos. Y vean, sí rellené, pero no mucho. Ok, miren, aquí, así quedó. Y aunque tú lo pongas un poquito hacia adentro, le da la forma al gorrito. Voy a hacer lo de las cejas. Las cejitas van así como... A ver. Voy a poner aquí el silicón. Y hago como que está como enojado. O sea, así. Como... Uy. Uy. Yo sé, va a costar un poquito de trabajo. Así. Hago como una M. Vean, así. Lo sostengo y espero a que seque tantito. Ok. Ahí está. Y la boquita vamos a hacer lo mismo, pero vamos a pegarla así junta. Ay, ay, brincó. Entonces, así. Bueno, el chiste era ponerle, ¿verdad? Así. Y como a 2 vueltas pego las así. ¿Ok? Un poquito abierta. Muy pegado de las orillas, pero un poquito abierta de en medio. Ok, le puse una gotita aquí y otra acá y cerré. Así. ¿Ok? Entonces, miren, ya quedó. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la snitch. Bueno, dejen ver si me alcanza. Sí, con este yo creo. Hago un nudo. A ver. ¡Ay! Se desbarata. Ay, a ver. Tranquila. Ahí está. Hago un nudo. Bueno, no quedó tan... Y hago esto. Ahí está. Y le jalo para probar su fortaleza, porque si no. Y entonces, vamos a hacer... A ver, dejen veo si pasa estas. Sí, sí pasa. Entonces. Ay, espérenme que hago esto y lo paso en medio. Ok. Entonces, ustedes pueden utilizar las piedritas que tú gustes. Ahí sí es al gusto. Yo paso hoy. Esta no quiso. Una transparentita de estas. Ahí está. Luego uso una azul, una amarilla, una verde y una naranja. Así. Ay, verde no quiere.
A ver si la naranja, sí. Entonces, hice con 4 hilos, o sea, hice dobleteado el hilo y luego ya lo ensarté y lo marqué a la mitad para que soporte el peso. Bueno, que aguante el llavero. Y meto una verde, miren. Luego otra vez. Pero esta vez hago con pura Shakira, una azul, una amarilla, no, la amarilla, así sí pasó, una verde, no pasa, no pasa, ahí está, y una naranja. Y vean. Y pongo una transparente. Y hago otra tirita igual. La hago y regreso. ¿O cómo ven? O ya metemos el aro. No, yo creo que ya meto el aro, porque si no va a quedar muy largo. Y entonces, donde no está esta parte donde metes la llave o algo, ahí. Hago esto. Y luego, aquí, alrededor de la tira, paso por debajo y por arriba y por en medio. Espérenme. Ahí está. Y otra vez. Rodeo el hilo. Y luego ya. Y luego otra vez el aro. Lo rodeo. Y ya quedó. Y entonces aquí le hago una gotita de silicón para asegurar. Y así que no se afloje esto. Lo dejo secar. Sin que toque. No. Sin que toque el sombrero. Espérenme. Es que tengo un tubito. Lo voy a atorar en mis... Ahí está. Ahora, vamos a agarrar los listones. Es el azul, el naranja. Bueno, si ustedes tienen en tono rojo es mejor, o naranja. Que es rojo, de hecho creo que es rojo. Y luego el verde. ¿Ok? Y lo mismo que hicimos con la snitch. Y hago esto. Donde están las piedritas, tomo la mitad y paso los demás listones. Así. Estoy jalando los listones fuerte para que queden. Y espérenme. Es que quiero que no se muevan. Entonces, voy a ponerle silicón líquido aquí.
Y espero que eso ayude a que no se muevan. Si no, con una puntada que atraviese todos. Pero es que eso va a doler mucho. Entonces, dejo que se seque. Y ya quedó. Espérenme. Ok, miren, ya quedó. Y quedó de 7.5 centímetros más o menos el sombrero, más lo del llavero, ¿no? Y de ancho quedó de 10 centímetros, más o menos. Miren, me encantó cómo quedó. Espero que a ti también. Sé que es un tutorial muy sencillo, pero acuérdense que tengo pedido. Y para que les ayude a ciertas personas que les gusta hacer llaveritos y no se les ocurre cómo hacerlo, aquí hay unas nuevas ideas, ¿ok? Espero que te gusten ver la cara del sombrero y que me regales una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale? Bye.